No, pues damos dos. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por venir. El día de hoy tenemos una jornada doble, son 2 mesas de trabajo. La primera lleva el título de Migraciones, Políticas de la Discriminación y Procesos de Violencia. Y la otra es una mesa donde se explorará el relato de las migraciones a través del documental como dispositivo de transmisión. Quisiéramos hacer un breve encuadre. Agradezco mucho al doctor Bruno Miranda y al doctor Abdel Camargo porque entre los tres se organizó esta iniciativa. Y bueno, en primer lugar habría que decir que es parte de los trabajos del Foro Social Mundial de las Migraciones que se va a llevar, propiamente se lleva a cabo entre el 2 y el 4 de noviembre en diversas sedes de la Ciudad de México, sobre todo en el Centro Cultural Tlatelolco y en algunos edificios del GDF en la zona centro de la ciudad. Pero también de manera conjunta se han venido organizando diversas actividades durante todo el año, ¿no? Y bueno, la idea del foro es generar un proceso de reflexión colectiva que genere después un proceso de acción en torno a una serie de prácticas de apoyo hacia los migrantes, ¿no? Esta es solo una breve iniciativa que pretende, bueno, sumarse a este gran conjunto de acciones, ¿no? También nos gustaría agradecer mucho al instituto por las facilidades de las instalaciones y por supuesto al SUDIMER que nos apoyó en la difusión y en algunas labores logísticas de la presente mesa y que se enmarca también dentro de la idea justamente del seminario, de este seminario universitario, de abordar una serie de procesos migratorios vinculados con el desplazamiento forzado, la deportación y procesos de violencia en términos más amplios, ¿no? Esta primera mesa lo que pretendía era un formato más, entre comillas, todo entre comillas, académico, en donde se discutieran una serie de procesos vinculados a la migración, por una parte, las dinámicas discriminatorias que han venido resurgiendo relacionadas a los nacionalismos últimamente, en los últimos lustros, y finalmente procesos de violencia. Una idea que pretendíamos hacer era también descentrar el foco de lo que tradicionalmente ocurre en el abordaje de los procesos migratorios, donde principalmente se abordan grandes temas de estudio como la migración México-Estados Unidos. La idea de la mesa era justamente dar una visión panorámica de no solo de ese proceso, de ese gran proceso migratorio, sino también de otras dinámicas de movilidad humana, como lo que pasaba justamente en el Cono Sur, con el caso del doctor Bruno Miranda, y lo que pasa en el Triángulo Norte, en Centroamérica, con lo que abordará el doctor Abdel Camargo. Y bueno, finalmente también hay una idea de hacer una reflexión más allá de la academia, ¿no? Donde, bueno, si bien los abordajes de la academia permiten dar cuenta de diversas realidades, también podrían proponer una serie de lecturas que desembocaran en otro tipo de prácticas, ¿no? Entonces, bueno, esta mesa transitará en ese tenor. Y bueno, la otra será una mesa que tendrá que ver más justamente con otro tipo de prácticas, ¿no? Ahí vamos a tener la presencia de dos personas vinculadas a las organizaciones promigrantes y también están cordialmente invitados a quedarse. Se proyectarán 2 documentales y las directoras, las respectivas directoras, comentarán el trabajo en el doble sentido de abordar los procesos migratorios desde el documental, pero también del documental como una especie de praxis en relación a los migrantes. Bueno, dicho esto, empezaríamos con la participación del doctor Bruno Miranda. Es la ponencia que tiene como título Racismo, esclavitud contemporánea hacia migrantes bolivianos en Buenos Aires y Sao Paulo. También comentarles que se está transmitiendo en el canal del instituto, creo que sí, en el canal del instituto y por el canal de YouTube del instituto, y después trataremos de que se suba a la red, ¿no? Muy buenas tardes a todas y a todos. Muchas gracias, Guillermo y Abdel. Yo sé que organizamos las 2 mesas juntos, pero yo creo que el instituto ahí tuvo un peso más grande, ¿no? Gracias por venir, gracias por su presencia. Lo que les voy a exponer a través de diapositivas y un poco de reflexión es parte de lo que he venido trabajando los últimos 6, 7 años más o menos. Y que resultó en una tesis de doctorado hace un par de años, ¿no?
lleva como título Racismo y Esclavitud Contemporánea hacia migrantes bolivianos en São Paulo y en Buenos Aires, ¿no? Seguramente estarán preguntando, pues, cuál es el carácter o qué quiero decir yo con esclavitud contemporánea y cómo se vincula con procesos raciales, ¿no? De racialización. A ver si puedo abordar y aclarar un poco la vinculación de aquí hasta la última diapositiva. La idea es un poco trabajar estos corredores migratorios, ¿no? En cuanto a sistemas migratorios, ¿no? El que va de Bolivia a Argentina y de Bolivia a Brasil, ¿no? No son el primer corredor, el de Bolivia hacia Argentina, no es un corredor reciente, ¿no? Es el flujo de bolivianos, andinos hacia la cuenca de la Plata, ¿no? Y viceversa, nos remite a la colonia, ¿no? Porque esos territorios formaban el mismo virreinato, ¿no? Pero aún después de la independencia, en el siglo XIX, siguió habiendo el flujo territorial siguió activo, ¿no? De alguna manera. Entonces vemos ahí en el mapa, les voy a enseñar un montón de mapas, ¿no? Yo creo que sí se puede parar. ¿Quieres el otro? Sí hay. Si vemos bien ahí, tenemos que desde mediados del siglo XIX se observa pues la movilidad de campesinos andinos del sur de Bolivia, ¿no? Hacia muchas gracias. Hacia las ciudades capitales de San Salvador, Jujuy, que es la capital de Jujuy, ¿no? Es un estado andino, argentino, ¿no? Y hacia Salta, que es la capital de la provincia de Salta, ¿no? Estos campesinos migraban para la zafra, las cosechas de tabaco y azúcar, principalmente, ¿no? A lo largo del siglo XX, inicios del siglo XX, lo que se empezó a ver, o sea, que el flujo siguió, ¿no? Y de mediados hacia fines del siglo XX, no solo estos campesinos del sur de Bolivia cruzaban la frontera, ¿no? Pues el sur de Bolivia y el norte de Argentina tienen muchos aspectos culturales similares, ¿no? O sea, son culturas andinas, ¿no? Aunque se quiera una imagen de la Argentina que es blanca, ¿no? El norte de Argentina es andino, ¿no? Tiene piel morena, ¿no? Y a mediados, hacia fines del siglo XX, no solo esos campesinos siguieron bajando hacia el norte de Argentina, sino los mismos argentinos de Jujuy y Salta empezaron a moverse a la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿no? A la construcción civil a partir de los 50, 60 principalmente, ¿no? Fueron los que literalmente construyeron y levantaron la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Los edificios y los predios, ¿no? Y a fines del siglo XX, a partir de los 80, empezó de forma masiva, ¿no? Un flujo que ya existía desde la ciudad de La Paz, en Bolivia, hacia la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Cuando digo de forma masiva, se calcula extraoficialmente, datos de ONGs, Pastoral del Migrante, que son millón y medio de bolivianos en la zona metropolitana de Buenos Aires, ¿no? Bolivia tiene 10 millones de habitantes, 1,5 millones se ubica en la zona metropolitana de Buenos Aires, otro 500,000 en la zona metropolitana de São Paulo, ¿no? Para que nos descentremos un poco de México y observemos cómo la dinámica migratoria también es muy importante en otros países, ¿no? Por sus dimensiones, ¿no? Entonces, si analizamos un poco de la historia migratoria a lo largo del siglo XX en Argentina, o a partir del siglo XIX, tenemos la llegada de italianos, ¿no? Se calcula que más o menos 3 millones de italianos llegaron a la Cuenca de la Plata, ¿no? A Buenos Aires, pero también de alemanes y otros europeos blancos, ¿no? O sea, se asociaba y se dio preferencia a la llegada de blancos europeos, más o menos disciplinados según la dinámica del trabajo libre asalariado, ¿no?
ya sean que fueran migrantes urbanos o no, pero el hecho de la blanquitud, el hecho de que fueran blancos, ¿no?, fue usado, ¿no?, a lo largo de la evolución histórica del Estado argentino como sinónimo de progreso, ¿no? La blanquitud se vio asociada desde el inicio con el progreso, ¿no?, el desarrollo de un Estado propiamente capitalista, ¿no? Luego tenemos estos migrantes internos que son andinos del norte de Argentina, de Jujuy, de Salta, de Tucumán, etcétera, ¿no?, que en el marco del peronismo, ¿sí saben más o menos qué quiere decir o qué periodo abarca el peronismo en Argentina? ¿Han escuchado hablar del peronismo? El peronismo en Argentina, el varguismo en Brasil y el cardenismo en México son procesos que pueden ser de manera didáctica correlacionados, ¿no? Son figuras que pues ocuparon la jefatura de gobierno del Estado a mediados del siglo XX, ¿no? Estuvieron a la cabeza del proceso de sustitución de importaciones, ¿no? Inauguraron, impulsaron el llamado Estado desarrollista, tanto en México como en Brasil y Argentina, ¿no? Entonces, en lugar de importar coches, en lugar de importar refrigeradores, electrodomésticos, pues se trasplantaron las plantas, ¿no?, industriales y se empezó a fabricar coches, electroelectrónicos, electrodomésticos en nuestros territorios, ¿no? A eso se llamó la política de sustitución de importaciones, ¿ok? Pues, ¿cuál fue la fuerza de trabajo en el caso de Argentina? Esos migrantes andinos, ¿no?, que en Buenos Aires son llamados despectivamente, son racializados, ¿no?, y conocidos como los cabecitas negras, ¿no? De alguna manera fueron incorporados al Estado, o sea, tuvieron chamba formal, se integraron al mercado laboral formal, ¿no?, pero subordinados racialmente, ¿no? Ahí podemos ya empezar a ver cuál es la jerarquía étnico-racial argentina, para entender las posiciones sociales que esos migrantes ocupan, ¿no? Luego tenemos los migrantes limítrofes. ¿Quiénes son? Los bolivianos, pero también paraguayos, peruanos, ¿no?, que llegaron sin legitimación estatal, o sea, ocuparon puestos de trabajo informal, ¿no? Llegaron cuando el Estado desarrollista del peronismo, ya no existía a partir de los años 80 y 90. Ya estamos hablando de un contexto de desregulación laboral, ¿no?, desregulación financiera. Esos migrantes llegan de forma irregular, ¿no?, a trabajar en la construcción civil, en la horticultura y en talleres de costura. Si vemos, son los que suministran a la ciudad de Buenos Aires con comida, los que construyen sus casas y los que confeccionan su ropa, ¿no? De ahí la importancia de esos mercados laborales, pero son invisibilizados, ¿no? Y son conocidos despectivamente, son racializados como bolitas, los bolivianos. Son conocidos como bolitas en Buenos Aires o en Argentina en general, ¿sí? Un poco para que vayamos entendiendo cuál es la jerarquía y cómo se da. No estamos hablando de raza, estamos hablando de racialización de relaciones sociales, ¿no? Porque detrás del obrero está el individuo de piel morena, de rasgos andinos, ¿no? Detrás del corporativo, del jefe corporativo o del profesor universitario, está el blanco en Argentina. Entonces sí podemos hablar de racialización, ¿no? Procesos de racialización. Muy bien, y en Brasil el corredor es mucho más reciente. Esos bolivianos, medio millón de bolivianos, empezaron a fluir de manera masiva a partir de los 90. También llegaron en el marco de un Estado neoliberal, ¿no? Que ya había aplicado ajustes estructurales, ¿no?, ajustes fiscales. Hoy se habla del Estado austero, ¿no?, que no invierte
en políticas públicas, o sea, cuyo gasto social es mucho más restringido que en el Estado desarrollista de mediados del siglo, ¿no? En el caso de Brasil, entonces, aquí tenemos el mapa. Yo no sé qué tanto estarán familiarizados con el mapa del Cono Sur, pero aquí tenemos, esa es la parte andina de Bolivia, que incluye La Paz, que incluye Cochabamba, Potosí, una ciudad importante, ¿no? En la colonia, de donde secaron el cerro, ¿no? Que estaba cubierto, relleno de plata. Uyuni, quizás aquí sea un poco más conocido, ¿no? Por el salar, que es muy conocido turísticamente, el salar de Uyuni. Y que baja, o sea, vamos viendo cómo los Andes van bajando, incluyen Argentina, ¿cómo no? El norte de Argentina, ¿no? Jujuy, Salta, y hacia abajito Mendoza, etc., ¿no? La ciudad de Santa Cruz es importante en estos dos trayectos de los bolivianos hacia São Paulo, ¿no? La ciudad de Santa Cruz es una ciudad reciente, es la capital agropecuaria de Bolivia, también es la capital de la derecha conservadora de Bolivia, que se quiere desmarcar de Bolivia, ¿no? Hace unos años, hace 10 años querían independizarse de Bolivia, porque Evo ya había asumido la jefatura de gobierno y de Estado, ¿no? Pero esa zona es la zona del Chaco, ¿no? Que comparten tanto Bolivia como Paraguay. Es una zona extremadamente calurosa, arenosa, ¿no? Y los migrantes, cuando eligen la ruta en verde para llegar a São Paulo, la eligen porque hay menos puestos de control, ¿no? La ruta en rojo, la verde es más cara, es una ruta más cara, pero hay menos puestos de control. Pueden llegar a São Paulo a través del estado de Paraná, cruzando aquí la tríplice frontera de Argentina, Paraguay y Brasil, donde están las cascadas estas famosas de Foz do Iguazú, ¿sí? Llegan por abajo, cruzando el estado de Paraná, pasando por Curitiba y llegan a la zona metropolitana de São Paulo, ¿no? Los que eligen la zona en rojo, pues corren el riesgo de que sean parados por la Policía Federal, porque en Brasil el asunto migratorio sigue siendo tratado como si fuera criminal, ¿no? Sacamos la visa en la Policía Federal, ¿no? Los extranjeros, no sé si han estado o no en Brasil, pero se saca la visa, los trámites migratorios se dan en recintos de la Policía Federal. Eso es resquicio de dictadura, ¿sí? El hecho de que los asuntos migratorios sean tratados como asuntos penales, ese es resquicio de dictadura, ¿sí? Y los que eligen esa ruta cruzan el Pantanal. Esa zona es la zona del Pantanal, el más grande territorio pantanoso del planeta que comparten Bolivia y Brasil, ¿no? Nada más, o sea, lo voy describiendo para que veamos cómo cambia el escenario también, ¿no? En ese territorio. Son 3.000 kilómetros de La Paz a São Paulo. Es como de aquí a Sonora, a Tijuana. Como de más. Eso para que tengamos un poco. Son 4 días de viaje. 4 días de viaje, ¿sí? Y aquí cruzan el estado de Mato Grosso do Sul y llegan a São Paulo por arriba, ¿no? Llegan también a Guarulhos, donde está el aeropuerto internacional, ¿no? Es toda la zona metropolitana. En este caso, si trazamos también un paralelo con la historia migratoria de Argentina, ¿no? La de Brasil a lo largo del siglo XX es muy similar. Es muy similar. Tenemos que Brasil fue el último país en abolir la esclavitud, ¿no? En 1888. ¿No? De los 12 millones de cuerpos esclavizados que salieron de África a las Américas, 5 pararon en Brasil. 5 millones de personas, ¿sí? Y a fines del siglo XIX, formalmente se elimina, decimos abolición, se abole la esclavitud, ¿no? Pero, y los estudios, o sea, hay muchos estudios hoy del movimiento negro que es pues, es fuerte en Brasil y bien articulado, ¿no? Y hay indicios en esos estudios que dicen, bueno, toda esa masa de esclavizados libres, de ex esclavos, fueron preteridos, es decir, fueron dejados a un lado
para que los italianos, alemanes y otros ocuparan los oficios urbanos. Imagínense, millones de esclavizados, una vez libres, ¿no? Muchos de ellos ya en la ciudad, fueron preteridos. Una vez en la ciudad, no se les permitió ocupar oficios como la zapatería, por ejemplo, oficios de inicios del siglo XX, la sastrería, etc. Porque se dio preferencia a la blanquitud, de nuevo, ¿no? Se ha asociado en Brasil, ¿no?, la llegada de los migrantes europeos al progreso estatal, ¿no? Mientras los esclavizados negros siguen siendo asociados a la flojera, a lo perezoso, a la borrachez, ¿no? Esas son las lecturas sociales racializadas que se hacen de esos grupos humanos. Pasado ya, durante el Estado desarrollista, que se llamó, bueno, en Brasil se conoce como el varguismo de Getúlio Vargas, ¿no? La migración, empiezan flujos masivos desde Bahía, desde Fortaleza, desde Recife, que son capitales del nordeste brasileño, ¿no?, que es la zona más precarizada del país, hacia Río, São Paulo, Brasilia. De nuevo, fueron los que literalmente construyeron esas ciudades, con sus brazos y sus manos, ¿no? Pero despectivamente son considerados feos. Tienen las cabezas chatas, las cabezas planas. Están y el discurso sigue activo, ¿no? Aún hoy, aunque se niegue el racismo, Brasil en ese sentido va de la mano con México, se niega el racismo, ¿no? El racismo es velado, de alguna manera, ¿no? En Argentina es más explícito, se echa en cara, ¿no? Pero sigue el mismo discurso, o sea, en São Paulo y Río de Janeiro se les acusa a los nordestinos de que están robando la chamba de los paulistas, están robando la chamba de los cariocas de Río, están ensuciando las calles, traen una cultura fea, vulgar, ¿no? Sigue el proceso de racialización, ¿no? Es muy similar al proceso argentino, ¿verdad? Es bastante similar. Y a partir de los años 90, pues la migración masiva de peruanos, paraguayos, principalmente bolivianos, ¿no? En el caso de São Paulo hay un nicho laboral que no es un nicho étnico, sino un nicho laboral en la costura para los bolivianos. Se estima que más de un 90% de los bolivianos se insertan en circuitos de la moda popular, confeccionan principalmente ropa femenina, faldas, blusas, camisolas, etcétera, ¿no?, en mercados populares de São Paulo, ¿sí? Y son conocidos, o sea, el brasileño, hay un profundo desconocimiento de la cultura andina, ¿no? Brasil ha estado siempre mucho más volteado hacia Europa, ¿no? Si agarramos ahí el mapa de Brasil, las capitales, todas están en la costa, ¿verdad? Casi todas. Eso explica un poco del proceso histórico de colonización del territorio, pero también ideológicamente ha estado siempre volteada hacia Francia, Inglaterra, ¿no? Y se conoce muy poquito de la cultura argentina, por ejemplo, o paraguaya, en este caso boliviana, ¿no? Entonces en São Paulo son llamados indios con poca cultura. ¿Sí? Gente que ensucia las calles, que en el carnaval, en Bolivia también se celebra el carnaval, ¿no? El carnaval ensucia las calles, o sea, es gente que esclaviza sus propios paisanos en los talleres de costura, ¿no? Entonces hay el proceso de racialización no es menor en el caso de Argentina y Brasil. ¿Por qué? Porque la sociedad está estructurada en función de esos procesos. Se asigna al boliviano un trabajo irregular, invisibilizado. Se asigna al nordestino un trabajo también informal,
¿no? En la construcción civil. Se asigna a los hijos, a los descendientes de los europeos, las mejores chambas. La racialización va de la mano con la asignación de posicionamientos sociales. Por eso es importante, ¿no? Estaría bien que si fueran pensando también cuál es la jerarquía, o si hay o no, una jerarquía étnico-racial aquí en México. ¿Ok? Yo me estoy prolongando un montón. Bueno, ese es nada más el mapa con todo el sistema migratorio, ¿no? Involucrando a los dos corredores migratorios, Bolivia-Argentina y Bolivia-Brasil, ¿no? Estos migrantes bolivianos llegan a São Paulo en general en los meses de septiembre, octubre, que es cuando el mercado de la ropa se activa por la Navidad y las fiestas de diciembre, ¿no? Y regresan a La Paz y a El Alto, a la ciudad del Alto, que es muy importante en ese circuito, a inicios del año, después de la Navidad y el Año Nuevo, cuando el mercado se debilita, el mercado de la ropa, ¿no? Promueven entonces una migración que es circular, muy parecida a la migración de los jornaleros agrícolas, que parten de México hacia Estados Unidos y Canadá. ¿Sí? Lo mismo para Buenos Aires, y hay casos de migrantes, familias, individuos, etcétera, población joven, ¿no? De 20 a 39 años, 40 años, ¿no? Y hay casos registrados ya de familias, de redes que se articulan entre São Paulo y Buenos Aires. O sea, ya no utilizan el territorio boliviano, ya no tienen la necesidad de regresar a Bolivia para moverse, o ya sea São Paulo o Buenos Aires. ¿Ok? Muy bien. Esas son imágenes de los talleres de costura en Buenos Aires. Yo creo que ya puedo sentarme. Son talleres que cuentan con 5 a 10 miembros, ¿no? Eso se ha pulverizado, esos talleres se han pues fragmentado a una dimensión tal que se contabilizan hoy 15.000 talleres de costura con bolivianos en São Paulo, ¿no? Muchas veces la propia pareja, ¿no? Inaugura un mismo taller y empieza a confeccionar y suministrar prendas a los mercados de la ropa, ¿no? En Buenos Aires la situación es muy parecida, entonces se les ha tildado de este proceso sociolaboral de esclavitud contemporánea, ¿no? O de trabajo esclavo, urbano, porque viven, comen y trabajan en el mismo local, ¿no? Las jornadas son de 15 horas mínimo, ¿no? Empiezan a las 7:30 de la mañana hasta las 10 de la noche, con intervalos poquísimos de 1 hora, 2 horas para la comida, ¿sí? Las pagas son bajísimas. El dueño del taller recibe 1.5 dólares por prenda confeccionada, pero $1 luego es dividido entre los costureros que participaron en la confección de la prenda, ¿no? Entonces les queda como 30 centavos, 40 centavos de dólar por prenda, ¿no? Y en São Paulo, pues lo mismo. Yo tuve la oportunidad de hacer etnografía en 2 talleres de costura en São Paulo, con bolivianos, ¿no? Esas son imágenes del taller. Éramos 8 costureros y costureras en el taller. Ahí la próxima diapositiva. Sí. Confeccionan prendas en esta posición, como pues, las fotos son muy ilustrativas, ¿no? Los codos sobre las mesas, las sillas nada ergonómicas, ¿no? El dueño del taller me decía que el periodo de productividad en el taller se resume a 1 año. Después de 1 año empiezan los dolores de los riñones. Él volvió, ¿no? Él volvió a La Paz, a El Alto, después de 12 años de costura, y ya pasó por 3 intervenciones quirúrgicas, ¿no? A raíz del cansancio y del agotamiento en el taller. Muy bien. ¿Cómo se tipifica el trabajo esclavo? En Brasil hay una tipificación en el Código Penal, el artículo 149, y estas son las características de lo que se considera trabajo esclavo, tanto en el campo, en zonas rurales, como en la ciudad, ¿no? Alojamiento precario, malos tratos, jornada agotadora, ¿no? En lo que se refiere a anulación de dignidad, y retención de documentos, encarcelamiento, ¿no? En el campo brasileño todavía sigue habiendo
la producción de carbón vegetal, en el, ¿cómo se dice? Reforestación para industria de papel, ¿no? Esos trabajadores rurales están en zonas muy recónditas, ¿no? Y no pueden pues, acudir a ningún tipo de ayuda institucional. Esa es la tipificación del trabajo esclavo. ¿Cuál es la reflexión que les propongo aquí ya para terminar? Es que, sí, por favor, sí. Si vemos, esas son las categorías raciales o racializadas que se utilizan en contra de esos migrantes bolivianos, andinos, en São Paulo y en Buenos Aires, ¿no? Bolitas, negros, les dicen en Buenos Aires, redondos, de piel morena, indios con poca cultura, ¿no? Estas categorías raciales, de alguna manera, se juntan, se amalgaman con los demás estigmas, ¿no? Los estigmas laborales, que son o ya sea esclavos o esclavizados por sus propios paisanos, ¿no? En todas esas ciudades, ¿no? Esos son puntos del territorio que les enseñé muy importantes, ¿no? Esos son fuentes o sea, estudios que se elaboraron, que se vienen elaborando en Argentina hace muchos años. Yo traje algunos libros por si les interesa el tema. Alejandro Grimson, Relato de la Diferencia, pero también está Roberto Venencia, ¿no? Que escribe sobre el trabajo esclavo en Argentina, ¿no? Yo hice una compilación con lo que he visto en mi propia etnografía, ¿no? De cuáles estigmas operan en estos puntos, ¿no? Entonces, los estigmas criminales, que son delincuentes, que por el hecho de que son bolivianos trafican cocaína. Ha habido allanamientos, por ejemplo, de casas de migrantes, porque el vecino brasileño dice, pues ahí hay bolivianos, seguramente están comercializando cocaína, son de Bolivia, ¿no? Jurídicos, pues, la migración ilegal, ¿no? Muchos de ellos entran, pasan las casetas de la frontera, ¿no? Sin sellar el pasaporte, ¿no? Y entran de manera irregular. Y los estigmas sociales, que son borrachos, ¿no? Muchas veces, o sea, hay puntos en la ciudad de São Paulo que son conocidos como puntos bolivianos, ¿no? Uno de esos puntos es una calle llamada Calle Coimbra, donde hay restaurantes, hay antros, ¿no? Porque son personas que están trabajando 15 a 18 horas al día y tienen el domingo libre, pues se meten a los antros, se echan sus chelas, ¿no? Pero aparecen en la calle, ¿no? Y son asociados con la borrachería, ¿no? Con el hecho de que son borrachos, sucios, ruidosos, etc., ¿no? Estas categorías raciales, ¿no? O sea, la forma por la que son leídos socialmente esos migrantes involucra tanto las categorías raciales como esos estigmas, ¿no? Este paquete de estigma genera xenofobia, ¿no? El racismo, de alguna manera, se deriva en procesos xenofóbicos, ¿no? La misma invisibilización de esos migrantes bolivianos en el taller, porque no salen a la calle, de lunes a viernes, están trabajando, ¿no? Se acaba la jornada a las 22 horas y se ponen a dormir, ¿no? Entonces, la misma invisibilización refuerza los estigmas, refuerza los estereotipos, ¿no? Y la misma racialización y estigmatización legitima de alguna manera la inserción de esos migrantes de la forma precaria en la que hacen en esos talleres. Entonces, si vemos, o sea, si nos ponemos a analizar los procesos de racialización y lo que se conoce legalmente como trabajo esclavo, se están retroalimentando, ¿no? Y siguen operando de forma retroalimentaria durante 25 años en el caso de Brasil. En el caso de Argentina, eso lleva mucho más tiempo, ¿no? Ya para terminar, hay iniciativas contra el trabajo esclavo, o sea, la imagen del migrante boliviano que les quiero aquí exponer de alguna manera
o sea, no se resume a subordinación. Muchos de estos grupos están organizados y rechazan la imagen de esclavo, ¿no? Dicen, no, nosotros sabemos a lo que venimos, somos trabajadores dignos, ¿no? Lo que pasa es que ha habido, por cuenta de la precariedad de la instalación eléctrica, por ejemplo, en los talleres, ha habido incendios, ¿no? Esta foto es la imagen de un incendio en 2015, 2 niños murieron, ¿no? En 2011 hubo otro incendio en Buenos Aires, eso es Buenos Aires, murieron 6 bolivianos, ¿no? Entonces ha habido, principalmente en Argentina, no tanto en Brasil, colectividades bolivianas organizadas, ¿no? Que tienen, por ejemplo, su propia marca de ropa, ¿no? Y aquí dicen un mundo sin esclavos, ¿no? Hay una unión, hay una especie de sindicato de trabajadores costureros en Argentina, con su propia marca de ropa, su propio diseño y estilo de ropa, ¿no? Que también se organiza para combatir ese tipo de estigmatización que, insisto, y con eso termino, la racialización, las categorías raciales van de la mano de las demás categorías sociales, ¿no? Y el paquete entero genera procesos sumamente xenofóbicos o xenófobos. Y aquí con eso termino. Muchas gracias. Perdón por avanzar en el tiempo. Si les parece bien, ahora daríamos lugar a la exposición del doctor Abdel Camargo y al final de la mesa hacemos una ronda de intervenciones, ¿no? De intercambio con el público. La ponencia que va a presentar el doctor Abdel Camargo es Situaciones y estados de violencia hacia migrantes centroamericanos. ¿Qué tal? Buen día a todos y también gracias al instituto, a los colegas por la organización y al SUDIMER. Yo les voy a hablar un poco en la tónica de Bruno, tratar de, digamos, pensamos la mesa y los temas como un sentido de flujo de sur a norte, ¿no? En términos de las violencias. Si quieres, pon la siguiente. Pero también al mismo tiempo trataré de descentrarme, a mí me tocaría o correspondería a la región central, Centroamérica y México, y si bien de ahí va a partir el análisis, pero también trataré de descentrarme de esta posición geográfica para establecer cómo hay ciertos continuos de violencia en diversas geografías y en un contingente particular, que son los migrantes, pero de ahí yo me referiré a las infancias y juventudes migrantes en particular, dado que ustedes también son muy jóvenes. Uno de los primeros postulados es que hacemos sumamente explícita y ya un poco cargada las categorías de migración y de violencia, y sabemos a qué nos referimos con estas categorías, pero un poco el esfuerzo al que yo trataré de hacer e invitarles es a retomar al sujeto situado, porque es en estos sujetos en donde se establecen y se corporizan estas violencias que sabemos que se padecen. Es decir, hablamos de violencia y cuando hablamos de violencia sabemos cuando es violencia hacia las mujeres, sabemos a qué nos referimos, cuando es violencia hacia los migrantes también sabemos a qué nos referimos, pero poco eslabón establecemos que estas violencias se viven en un único espacio que es el cuerpo, ¿no? De las personas. Entonces ese va a ser un poco el sentido. Y establezco que no, más allá del contexto donde se establecen estos sentidos de violencia, voy a tratar de hablar de una serie de situaciones, más bien para establecer en el sentido de la trayectoria y de esos flujos, ¿no? Entonces, una situación donde se vive la violencia es diferente en la salida, digamos, de donde provienen, en el tránsito. Esa es una situación. Otra situación donde se vive o se padece de violencia sería quizás al momento de la detención, es decir, cuando están consignados ya sea por autoridades migratorias. Y una tercera también sería la deportación, ¿no? Son como situaciones de los migrantes que viven y padecen ciertas
procesos de violencia explícitos y específicos, pero en determinadas situaciones. Esto aboga a apelar a que no es un solo tipo de violencia, sino son una multiplicidad de violencias las que se padecen y que estas están corporeizadas, ¿no?, en los individuos. En otro trabajo desarrollo más bien los ejemplos de cómo estas violencias se viven corporalmente en estas tres situaciones, pero en esta ocasión no me dará tiempo de ir hacia allá. Entonces, como ustedes saben, resulta casi una consigna señalar que en ciertas regiones del mundo los conflictos armados, la violencia generalizada y una profunda desigualdad social están impulsando a miles a dejar sus hogares de nacimiento y comunidades de origen, ¿no? Ustedes pueden ir viendo ahí los procesos de desplazamiento interno. Obviamente México ya está ahí. Así, familias, comunidades y regiones enteras provenientes de lugares tan aparentemente inconexos como Siria, Somalia, Irak, República del Congo, Nigeria, Guatemala, El Salvador, Honduras y desde luego México, están huyendo de situaciones límite, pues lo que atraviesa todos estos lugares es la marca de la desigualdad endémica, los conflictos armados y una violencia generalizada en los territorios. Generados por regímenes despóticos, ineptos y corruptos, o por los fanatismos políticos o religiosos también, que generan guerras y destrucción, de un terrorismo global que encarna en los estados, en empresas y clases de élite que de manera cotidiana expolia territorios y destruye vidas. Es esta, en efecto, una de las características o de las caras más nítidas del llamado capitalismo salvaje. Así, con la preeminencia actual en los países del orbe en levantar fronteras y criminalizar a los migrantes y generar un discurso basado en el racismo y la xenofobia, tal cual lo ha demostrado Bruno en la anterior exposición, y la exaltación de un sentido supremacista actual, muchas de estas personas quedan varadas en lo que podríamos llamar como espacios vacíos o territorios de la espera, como un mecanismo que funciona como un ordenador del mundo y un ordenador de las diferencias y de las desigualdades. La siguiente, por favor. En Turquía, como territorio de contención, y aquí habrá que establecer y mantener muy fijos las ciertas categorías, y en este caso sería la de contención. En Turquía, como un territorio de contención de los desplazados de Medio Oriente que requieren entrar a Europa. En España e Italia como espacios de contención también de aquellos que provienen de África y que arriban por el Mediterráneo, para toparse también con la fortaleza europea, y en México como un territorio filtro, pero también de contención de los desplazados de los países de Centroamérica, obviamente Guatemala, El Salvador, Honduras y Nicaragua, pero también de los haitianos, de los cubanos, de los africanos y de ciertos contingentes del Cono Sur. En los tres casos, la palabra contención remite al desarrollo de una práctica política que está basada en la segregación, el racismo, la reducción de derechos y la normalización e institucionalización de la exclusión social. Para cientos de miles de personas en el mundo, el acto de emigrar se ha convertido en un evento de enorme riesgo, en el que se ven expuestas las condiciones de desigualdad, vulnerabilidad y múltiples formas de agresión a las que son sometidas las personas que por diversas circunstancias se ven obligadas a plantearse un horizonte fuera de su lugar de nacimiento o de su lugar de residencia habitual. En este trabajo me interesa hablar más, como les decía, del contexto en donde se ubica el migrante, hablar de una serie de situaciones. Para ello parto de una premisa fundamental, que los complejos procesos de movilidad poblacional que hoy presenciamos y que incluyen las migraciones económicas, las migraciones forzadas, es decir, el desplazamiento forzado, así como las crecientes solicitudes de asilo y refugio a nivel internacional,
remiten a la radiografía de un sistema político y económico que genera condiciones de desigualdad, marginación, pobreza y múltiples formas de violencia dentro de un entramado institucional donde se establece lo que se podría llamar como una lógica de expulsión, ¿no? Que opera bajo una serie de mecanismos concretos. Por ejemplo, la implementación de un sentido del desarraigo, es decir, se puede resumir como no hay lugar ya para estas gentes en el mundo, no son nadie en estos lugares y eso, ¿no? La vulnerabilidad asociada a condiciones de marginación y desigualdad y a la implementación de un entramado dentro de la modernidad actual que estructura múltiples formas de violencia en los sujetos y que nosotros también las padecemos. Esta lógica que se instaura desde el capitalismo y una modernidad actual puede concretarse en estas oraciones, ¿no? La no pertenencia a ningún lado y no ser nadie en ningún lugar. Esta oración, que remite a procesos de desarraigo y expulsión, implica también una especie de vacío del ser y determina un campo sociohistórico contemporáneo donde miles de personas son orilladas a habitar en los márgenes del mundo. Por tanto, considero que esta lógica de expulsión no solo es palpable en las estadísticas censales, en los índices de desarrollo de las naciones o inclusive en los documentales televisivos, sino que a nivel micro se pueden identificar también en la construcción corporal de los sujetos, en la concepción contemporánea de la persona, en la categorización de la representación de la ciudadanía y en los códigos y memorias que el migrante abre o cierra en su cuerpo. Me interesa exaltar aquí 3 situaciones que se viven en el cuerpo de los migrantes, pero en particular de las infancias y las juventudes migrantes, en 3 situaciones de violencia que les decía esto, la situación de violencia en situación de tránsito o de movilidad, la situación de violencia en la situación de detención y la de destierro o devolución, ¿no? Lo quiero hacer primero, antes de hacer eso, a partir de 3 postales de infancias en diferentes… la siguiente, por favor. Ahí. Una primera postal está más cerca de Centroamérica, ¿no? Ajá. En noviembre de 2014 conocí a Fidel al interior de la estación migratoria ubicada en Tapachula, Chiapas. Fidel es un adolescente guatemalteco de origen maya de 15 años de edad y que estaba en proceso de deportación. Es una lógica de expulsión gubernamental a su país. Fidel salió huyendo de Guatemala por miedo al reclutamiento y amenazas que le habían hecho las maras o pandillas locales, tanto él como a su familia, e intentaba llegar a los Estados Unidos a buscar trabajo y poder enviar recursos monetarios a su familia. Fidel me contó que una tarde calurosa, mientras descansaba en un parque de la Plaza Central de Tenosique, en Tabasco, fue aprehendido por policías municipales, quienes lo inculparon inmediatamente por el asesinato de otros migrantes que había acontecido muy recientemente o apenas unas horas en esa localidad. Por ese crimen que él no cometió, Fidel pasó 7 meses en prisión y solo alcanzó su libertad gracias a que un buen abogado de oficio siguió y se empeñó en su caso, ¿no? Si no hubiera quedado en el olvido. Así, cuando encontré a Fidel en esta situación de encierro y deportación, tenía apenas un par de días de haber salido de prisión. Fidel, sentado en una pequeña mesa de esa estación migratoria, se encontraba en espera de pasar el tiempo, como en una especie de abandono corporal, y más que consternado por su pasado inmediato, Fidel se ubicaba ausente de todo presente y con plena disposición a ser expulsado del país. La segunda. En septiembre de 2015, ustedes pueden recordar, los medios europeos dieron cuenta de la tragedia que estaba atravesando las personas provenientes de Medio Oriente, de África y de Siria, que intentaban llegar a Europa. La imagen del niño sirio Ilan Kurdi, de 3 años de edad, que fue encontrado sin vida en la costa de Kos, Grecia,
cuando naufragó la balsa que lo transportaba junto con su familia y otros migrantes, creó en los países de Europa una conciencia mayor de la disyuntiva moral que representan este tipo de desplazamientos que se encontraba ya en la puerta de sus fronteras o de sus casas. La familia de Aylán decidió entrar por balsa a Europa luego de que el gobierno de Canadá les negara el asilo y no pudieron volver a su país, Siria, de donde habían huido debido a la presencia del Estado Islámico, que es una lógica de expulsión por fanatismo religioso. El pequeño Aylán fue encontrado de bruces frente al mar. Su cuerpo en posición fetal era levemente mecido aún por el oleaje que lo trasladó a la costa. Vestido con short azul y playera roja, el cuerpo de Aylán fue primero fotografiado y después levantado por un oficial turco, quien lo llevó al registro institucional y posteriormente a la morgue. La imagen atroz fue la del cuerpo de un infante inerte en abandono que encalló en la costa del Mediterráneo, donde también murieron su hermana de 5 años y su madre de 35 años de edad. Su padre, único sobreviviente, fue encontrado inconsciente en la zona poco tiempo después. El pequeño Aylán fue un náufrago del mundo. Otra, por favor. En agosto de 2016, por los medios observamos al pequeño Omran, un niño de 5 años residente de Alepo, Siria también, y fue asistido por médicos internacionales luego que su vivienda fuera bombardeada y que él quedara bajo los escombros de su hogar destruido. Lógica de expulsión por control de territorios. Omran fue fotografiado sentado al interior de una unidad de rescate, donde se le ve totalmente desorientado, pero sin muestras de dolor alguno o llanto, y se observa su cuerpo de infante cubierto de polvo y de sangre. Resaltan la imagen los signos de su cuerpo dolido y lastimado, y en la fuerza de su mirada ausente se exalta el traumatismo, la orfandad y el vacío absoluto. No pongo las imágenes para crear mayor morbo del que mediáticamente se estableció, sino nada más para pensar en la corporeidad de estas tres situaciones que establecen el continuo, ¿no? El pequeño Omran actualmente está bien, como lo podemos ver, ¿no? Pero me interesa ubicar. Retomo estos 3 casos como postales argumentativas que permiten ejemplificar la serie de situaciones en que se ubican las infancias y juventudes bajo el actual régimen, que posibilita evidenciar la forma en que se instauran e implementan estas lógicas de expulsión en diversas geografías. Importa resaltar además las situaciones de vulnerabilidad y riesgo que viven estas poblaciones, donde su cuerpo mismo es el último reducto donde se conjugan la serie de situaciones que atraviesan estas poblaciones desplazadas. Los 3 casos muestran la condición de desarraigo y violencia en que son ubicados los sujetos en sus propios países, en sus propias familias, y donde ni familia, ni Estado, ni organismos internacionales, ni ciudadanía son garantía de cuidado y de protección. Y es en su cuerpo mismo donde se evidencian los rostros de tal desamparo. No interesa señalar cómo la condición corporal más bien interesa señalar cómo esta condición corporal no es ajena a la serie de constricciones sociales que en estos casos pueden determinar la imperiosa necesidad de buscar nuevas geografías que permitan el desarrollo de una vida vivible y a la vez digna. Mención aparte, resulta establecer también un tipo de violencia institucional en el que el migrante, el refugiado, el asilado, sometido en estas 3 situaciones que ahora no podré describirles, ¿no? Pero me interesa fundamentalmente establecer esto. El Estado en estas situaciones corporales, el estado de migración, de desplazamiento y de vulnerabilidad o de desarraigo, se establece en ese único espacio que es el cuerpo, ¿no? Entonces, es tratar de desentrañar y de centrarnos tanto de las categorías como violencia y migrantes y volver a situar al sujeto en su condición como un sujeto histórico y situado en la existencia de su ser, literalmente, ¿no?
para también dejar de abonar mucho a darle la voz al individuo, etcétera, ¿no? Me parece, sí. Se intentará entonces, todo esto son rasgos y reacciones a un tipo de lógica de poder, de expulsión, una lógica extractivista, ¿no? Que expolia territorios, cuerpos, sistemas naturales, creencias, tradiciones, pensamientos y concepciones del mundo. Se tratará, y este es un esfuerzo que tendremos que hacer todos, de eliminar o al menos aquietar, apaciguar esa razón dominadora que insista en convertir a todo lo existente en mercancía, tal como también Bruno nos lo ha demostrado claramente, y más bien limitar la guerra contra las tramas de la vida que todo mundo desarrollamos, ¿no? Entonces, yo aquí lo voy a dejar solamente estableciendo estas situaciones de violencia que podemos ver no son lógicas y solamente adecuadas a un contexto, sino parece que es un continuo y una lógica del tiempo en el que vivimos y que todo mundo o todos nosotros podemos dar cuenta de él. Ahora solo abusé del tiempo para hablar de estas lógicas en este contingente particular, las infancias y juventudes, que es de los migrantes, ¿no? Y bueno, ya lo hablaremos ahora en las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias. Y ahora cerramos la mesa con la ponencia La discriminación como política migratoria, los mexicanos en Estados Unidos. Cerrando esta ponencia ya abrimos la mesa para el debate y el diálogo, ¿no? Lo que yo les voy a presentar es justamente, como habían comentado previamente Bruno y Abdel, la idea era hacer un recorrido que va de sur a norte. Y bueno, finalmente los dos han tratado de hacer lecturas que tienen que ver con una clara vertiente que baja a escalas locales, ¿no? Y con lecturas más antropológicas. Lo que yo voy a tratar de hacer ahora es una lectura dual en términos de la situación de los mexicanos en Estados Unidos. La primera tendrá que ver con describir justamente cuáles son digamos, el dispositivo creado como un ejercicio de violencia del racismo institucionalizado en la política migratoria. Voy a tratar de encuadrarlo en términos de desde dónde se justifica y cómo va justamente en oposición contra algo que han desarrollado diversos teóricos de la economía política que abordan la migración en relación a que es una política poco beneficiosa para la reproducción del capital en condiciones de explotación. Esa va a ser como el gran primer momento, y en el segundo momento lo que voy a hacer es justamente dar cuenta de cómo se materializa esto en una serie de acciones que padecen los mexicanos en Estados Unidos, y principalmente cómo un grupo muy específico de ellos, los deportados, los migrantes forzados, los dobles migrantes forzados, experimentan esto en el doble sentido un poco en Estados Unidos y qué les pasa cuando llegan a México. Pero sin duda la primera parte es importante porque ayudará a entender esto. Ahora, yo parto también de una lectura que tiene que ver justamente con la idea de que la fuerza de ciertos nacionalismos y nativismos juega un papel fundamental para entender lo que acontece ahora en Estados Unidos. Una pregunta que yo me hacía, digamos, sobre la política actual de Trump en relación a los mexicanos en Estados Unidos y de la migración en general, ha habido diversas lecturas. Yo soy más de la idea de partir de que tiene su simiente una lectura xenófoba y racista, ¿no? Donde se ha vinculado estructuralmente migración, narcotráfico y seguridad nacional. Esto, si se fijan en los discursos, ha sido más o menos una constante y de alguna manera es lo que ha permitido justificar los procesos de criminalización del migrante, ¿no? En la medida en que se genera esta triada. Pero lo que voy a tratar de mostrar es que esta lectura es fundamentalmente una serie de prejuicios, y lo voy a tratar de mostrar con una serie de datos, ¿no? En términos de cuáles son los aportes que hacían los migrantes mexicanos en Estados Unidos, tanto en términos sociales como económicos, y cómo esto de alguna manera obedece a una especie de desfaz entre la política y los procesos económicos, ¿no? Y esto tiene una doble vertiente que habría que analizar.
por un lado, se habla de manera unificada de la política migratoria, pero yo sí creo que hay una diferenciación dependiendo del tipo de migrante. Una cosa son las medidas que se han tomado con los migrantes que ya están en Estados Unidos y que esto ha obedecido a acentuar un clima de marginación y de segregación social, y la otra tiene que ver con los que van a cruzar. Aunque pueden ser considerados como un universo, lo cierto es que han tenido políticas selectivamente creadas, ¿no? El muro obedece al segundo grupo y, por ejemplo, todos los procesos de detención obedecen al primer grupo. Y quizás aquí habría que decir que los que más se han visto afectados, principalmente, son los que ya están en Estados Unidos, porque lo que han mostrado diversos estudios es que el número de migrantes mexicanos no documentados ha bajado sustancialmente, aunque también hay estudios recientes que han mostrado que el número de muertes en las zonas de cruce más peligrosas justamente se ha incrementado, y esto obviamente tiene que ver con una serie de medidas que se abocan a la lectura de la política migratoria como política de seguridad fronteriza, ¿no? Que en esto no me voy a detener mucho, pero que es importante considerarlo. Ahora bien, yo voy a abordar sobre todo dos de estas manifestaciones. Digamos, el aparato de política migratoria es mucho más complejo, pero yo me voy a centrar sobre todo en dos, porque han sido de las más visibles. Una es la del muro, porque este ha sido un tema de debate bastante álgido, y la otra tiene que ver con las deportaciones. Pero como comentaba, la idea de fondo es que hay una lectura criminal del migrante. Y esto empata un poco con lo que han dicho sobre todo Bruno, aunque también en alguna medida Abdel, pero que se fundamenta sobre todo, como mencionaba yo, en una cuestión ideológica. Lo que han mostrado ciertos estudios es que de los migrantes mexicanos en Estados Unidos, solo menos del 10% y solo un 5.3% tienen algún tipo de delito grave. En la administración de Obama, esta era la justificación principal para deportar a la gente adentro de Estados Unidos. No estoy hablando de la dinámica migratoria en la frontera, porque esa con Obama siempre fue otra, y esa sí fue mucho más agresiva. Obama ha sido la administración que más mexicanos ha deportado, pero que tenía digamos, una lectura bastante selectiva en términos de la frontera. Y aún así no había tampoco un discurso tan claramente criminalizador, ¿no? Entonces lo que vamos a ver es que este dispositivo ideológico funciona para estructurar la migratoria, ¿no? Y en este sentido sí hay un cambio fundamental, porque en las otras administraciones, de alguna manera, de manera muy nimia, sí se le reconocía al migrante en cierta medida su condición de trabajador, en alguna medida, ¿no? Se entendía que tenía que ver con una serie de procesos económicos donde los mercados laborales necesitaban trabajadores precarios y los migrantes venían a cumplir claramente esta función, ¿no? Pero ahora encontramos claramente que al migrante se le desplaza de este sitio y se le pone justamente en el sitio del transgresor de la ley. Y esto es importante porque va a permitir entender una serie de políticas. Ahora, yo me voy a basar sobre todo en dos grandes marcos teóricos. Uno que tiene que ver con una reflexión que trata de vincular ciertos procesos de integración regional y de cambios en las reformas estructurales con la generación de nuevos grupos socioétnicos en los países de destino, que es el abordaje de Castells, y lo que él va a decir es que la migración, más allá de verse como una especie de contingente de trabajadores precarizados que generan una riqueza en la medida que abaratan los costos de producción, lo que van a generar también son procesos de cambio socioétnico en las sociedades de destino. Y estos tienen dos vertientes. Si se trata de sociedades que tienen políticas pro-migrantes, pueden devenir en sociedades pluriculturales, ¿no? Él muestra los casos de Australia, de Canadá, que son estados que de alguna manera tratan de estructuralmente poner la migración como un gran proceso de aporte en estos múltiples niveles, ¿no? Económico, demográfico, etcétera. Pero la otra tendrá que ver con la que tiene una lectura justamente estigmatizada. Claro, la dicotomía es solo para fines analíticos. En el caso de los diversos países encontramos una serie de matices, pero de alguna manera sirven para hacer una lectura que permita entender lo que está pasando con los mexicanos en Estados Unidos, ¿no? Y obviamente en el extremo opuesto estarían justamente las sociedades que tienen vínculos entre el nacionalismo y el racismo, ¿no? En donde la idea es justamente como dicen
las retóricas nativistas, que el país le pertenece a ciertos grupos étnico-raciales, ¿no? Y que para esto hay una serie de justificaciones. Aquí no me voy a meter a describir la ideología del blanco anglosajón, de origen europeo, pero bueno, de alguna manera, si se fijan, esto es algo que también está presente digamos, muy subrepticiamente en el caso de Trump. Ahora, frente a esta lectura, lo que han mostrado otros abordajes, como el de Delgado y Márquez en Zacatecas o el de Canales en Guadalajara, es que el migrante, más allá de esta serie de discursos, cumple 3 funciones fundamentales en las sociedades de destino y que vienen a contribuir a la reproducción de estas sociedades. La primera es, generalmente, en los flujos migratorios sur-norte, lo que encontramos es que el migrante viene no solo a fungir como fuerza de trabajo joven y capacitada, ¿no?, en términos de que ya se formó en sus países de origen, sino que además viene a contrarrestar las bajas tasas de natalidad, ¿no? Y aquí lo que ellos van a decir es que en la recomposición de la estructura demográfica, los migrantes vienen a aportar la juventud de la que ellos carecen, ¿no? Esto no me detengo mucho, pero tiene que ver con las ideas de la segunda transición demográfica que han explorado los demógrafos. La segunda tiene que ver justamente con la idea, no me detengo mucho en esto tampoco, en que el trabajo precario que realizan los migrantes por su condición de carecer de documentos migratorios y de exclusión social, genera un proceso de acumulación, abarata los costos de producción y genera un incremento de riqueza, ¿no? Y entonces aquí lo que ellos muestran es que esto lo que permite es una lectura en términos de que los aportes fundamentales de los procesos migratorios residen en los países de destino. Y la tercera tiene que ver con algo que a mi juicio me parece que es uno de los aportes más sugerentes que Canales retoma de Saskia Sassen, y que tiene que ver con la idea de que la migración también reproduce la desigualdad y la exclusión social, sobre todo porque los migrantes vienen a conformar los nuevos pobres de los países desarrollados. Además, pobres claramente estigmatizados y que además en cierta medida son invisibilizados porque son consideradas poblaciones en probable o potencial movimiento, ¿no? Y bueno, lo que voy a intentar hacer más adelante con una serie de láminas es mostrar justamente cómo esto, desagregado en datos, muestra realmente la cara del migrante. Y voy a hacer solo una acotación aquí precisa, que es mucho del discurso de Donald Trump tiene que ver justamente con la exaltación o con una lectura hiperbólica de datos aislados. Por ejemplo, la idea que tiene sobre el migrante como asesino tiene que ver con una serie de casos claramente aislados que no representan la generalidad, y además se contrapone contra lo que los estudios serios han mostrado, que es que entre el 2008 y el 2016 hubo una desaceleración muy clara de los procesos migratorios, sobre todo derivados de la crisis del 2008, ¿no? O sea, esto sí se sabe que uno de los procesos que más contribuyó a reducir los flujos migratorios, sobre todo los no documentados, tuvo que ver con la contracción de los nichos laborales donde se insertaban los migrantes, ¿no? Sobre todo construcción, algo de manufactura y en menor medida agricultura, ¿no? Entonces, lo que muestran los estudios es que no están llegando más mexicanos, ¿no? O de menos no en la medida en lo que dice Trump. Y en esta medida, digamos como que hay una serie de escenarios adversos que sí se avecinan en términos, o que ya están presentes en términos de los migrantes, sobre todo los que están en Estados Unidos. La primera tiene que ver con algo que detallaré más adelante y que como línea general tendría que ver con la estructural violación de los derechos humanos de los migrantes mexicanos. Y aquí pongo solo 3 grandes procesos que podrían agruparse de esto. La primera tiene que ver con la separación de familias, ¿no? Ustedes saben que las noticias de hace un par de meses era que había 4,000 familias que habían sido separadas en la frontera, ¿no? Donde a los menores se les había recluido en centros de detención, y que obedecía justamente a esto que estoy diciendo, los procesos de estigmatización y criminalización. Hay aquí, además, en el caso de la separación de familias, una cuestión que tiene que ver con algo que ha caracterizado a la actual administración norteamericana, y que es su constante tendencia a estar sobre las leyes, incluso sobre las de su propio país. Por ejemplo, dentro de la legislación migratoria norteamericana no hay una ley que establezca que se tiene que separar a las familias, ni tampoco hay digamos, como un marco jurídico que remita a
a que se confine a los menores en centros de detención. Eso a nivel de las propias leyes de Estados Unidos, pero en otro tenor, en el gran marco de los derechos humanos o de los derechos de la infancia, hay también una sistemática transgresión de los derechos humanos, ¿no? Y aquí lo que luego intento mostrar es que también esta idea de la maquinaria de la deportación no es algo que haya inventado la actual administración, sino que tiene sus antecedentes en Bush y Obama, pero que de alguna manera ha perfilado sobre todo los dos últimos, la criminalización y la exclusión social y la discriminación. Y esto sí ha tenido un efecto en términos de las condiciones de vida que tienen los migrantes en Estados Unidos. Este es un mapa que muestra el proceso migratorio antes, ¿no? Que obedecía a un proceso bastante concentrado en términos de dónde procedían los migrantes y de dónde se colocaban, y que era el viejo escenario migratorio, ¿no? Ahora, voy a hacer una muy breve lectura de los aportes de los migrantes y cerraré justamente volviendo a las condiciones de vida de los migrantes. La primera tiene que ver justamente con algo que había comentado. Estos autores, desde una lectura de economía política, del grupo de Zacatecas, lo que han mostrado es que en el periodo del boom de las reformas neoliberales y de los procesos de integración económica de América del Norte, los migrantes representaban claramente un proceso de rejuvenecimiento de la fuerza laboral gringa, ¿no? Sobre todo en términos del bono demográfico. Y observamos que además se sobrepone con otros dos procesos claramente en términos del aporte del bono demográfico, que tenía que ver con el crecimiento exponencial del número de mexicanos en Estados Unidos. Vean cómo en 2007 se llega a casi 12 millones, poquito más de 12 millones según los datos del Pew Research Center, pero que actualmente está en 11.5. Y después vemos también cómo hubo un crecimiento claro de los migrantes no documentados, que esto tiene que ver también con los procesos de precarización laboral y con las cadenas globales de producción, ¿no? Lo que van a decir es que estos migrantes vienen de manera muy clara a generar estos procesos de internalización de los procesos productivos. La otra tiene que ver justamente con el papel en términos del aporte de fuerza de trabajo y de cómo estos concentraban una parte importante de este tipo de empleos. Y hago una lectura también en términos del aporte del PIB, ¿no?, que hacen los migrantes. Ahora, lo que hay que tener muy claro es que la contraparte de este aporte económico era justamente la sistemática y estructural precariedad de condiciones de vida, un poco lo que comentaba Bruno en otro sentido. Mientras estos son un gran generador de riqueza y de rejuvenecimiento de los procesos demográficos, por otro lado son también los que encarnan los procesos de exclusión de manera muy clara, por su condición no documentada, que les niega el acceso claro a servicios, pero también por la idea de que viven en condición de pobreza y de menor ingreso, ¿no? Bueno, y algunos datos sobre la relación entre movilidad social y mayor. Estos son algunas gráficas que elaboró aquí el colega Ibarra. Las otras dos lecturas con las que voy a intentar ya entrar en la última parte tienen que ver con cómo se vino a reformular el proceso migratorio a raíz del 2008, y lo que vienen a decir una serie de estudios del COLEF es que la migración que decayó claramente fue la no documentada. Obviamente esta es la población más vulnerable, y que la que empezó a recuperarse de manera un poco más clara fue la documentada, pero que tuvo que ver, como ven, con el proceso de la crisis del 2008. La otra cuestión es que esto acentuó las condiciones precarias de vida de los migrantes, porque en la medida en que se dificultaba el cruce, tenían que durar más tiempo en Estados Unidos y los procesos de ruptura familiar y sociocomunitaria eran más claros. La otra cuestión que sería interesante indagar es la que tiene que ver con digamos que no me voy a detener mucho en esto, es cómo cuando hay dinámicas xenófobas desde los procesos estatales, ya sea de la administración federal, nacional o de los estados, hay generalmente una repercusión clara en el endurecimiento de las políticas migratorias y en el incremento de los migrantes muertos. Aquí lo que rastreo un poco es cómo se empiezan a volver cada vez más peligrosas las rutas, y esto tiene una correlación muy clara. Bueno, para no extenderme mucho más, cerraría con dos láminas. La primera tiene que ver con cuáles han sido digamos, estos dispositivos de la política migratoria actual. La primera es la del muro. El muro yo creo que habría que leerlo más en términos de una doble medida, y aquí sí soy partidario de hacer una lectura mucho más compleja de la actual administración norteamericana.
El muro efectivamente no comporta digamos, un mecanismo que reduzca la migración por todo lo que dije antes. Migran menos, y por otro lado lo que han mostrado más los estudios de seguridad nacional y de narcotráfico es que el muro no detiene. El muro lo que hace es desplazar los flujos de mercancías o los procesos de movilidad humana hacia zonas más riesgosas. Y generalmente quienes más padecen esto son los migrantes, porque los grupos del crimen organizado tienen otra capacidad de infraestructura material que les permite sortear esto. Eso por un lado. Entonces el muro es sobre todo una medida principalmente política. La otra cuestión que sí me parece muy, muy reveladora de la actual administración es el incremento de los agentes de inmigración, sobre todo los de inmigración, porque estos se abocan más a lo que acontece dentro del propio Estados Unidos. Lo que sí ha aumentado muchísimo son las redadas dentro del propio Estados Unidos. Y esto lo que nos muestra es que los migrantes que ya están en Estados Unidos tienen un clima mucho más difícil y mucho más agreste en términos también de que son vistos justamente en términos de los prejuicios socioétnicos, ¿no? No, o sea, no solo es digamos, el racismo no solo tiene que ver con la política migratoria, sino con una dinámica social que reivindica América para cierto tipo de norteamericanos, ¿no? Y la otra, esto va aparejado con dos cosas importantes. La primera es lo que mencionaba, la violación de los derechos humanos y los ataques a las ciudades santuario. Aquí también hay algo que sería bueno recalcar, que es también este doble matiz donde Estados Unidos siempre se mueve, o se ha movido, pero particularmente con esta administración, en una especie de doble moral. Por ejemplo, hay una constante negación a las solicitudes de asilo y de refugio, ¿no? Esto también está documentado, y parte digamos, de la transgresión a los marcos jurídicos legales norteamericanos es eso, que no se les reconozca el derecho a, por ejemplo, a pasar por un juicio o a pedir este tipo de procedimiento administrativo al que tendrían derecho, ¿no? Hago también, y con esto cierro prácticamente, digamos, este escenario también traería una serie de pérdidas. En esto no me voy a detener mucho, pero lo que sí hay que contemplar, y esto es un proceso bastante interesante y dramático, es el hecho de que quienes son los más afectados, o parte del grupo de los más afectados, tiene que ver también con los hijos de los mexicanos nacidos en Estados Unidos, sobre todo porque hay un cálculo de que hay cerca de 500,000 de hijos de mexicanos en Estados Unidos, no por el hecho de que sean potencialmente deportables, porque no lo son en términos de que nacieron allá, pero sí en términos de que estamos hablando de que 500,000 ciudadanos norteamericanos tendrían procesos de ruptura familiar. Y termino con esta lectura, y es la idea de que lo que se está generando con estos, digamos, derivado de estos procesos, serían los dobles migrantes forzados, ¿no? Los deportados tienen que ser leídos sin duda como otros migrantes forzados. Primero, porque tuvieron que dejar su país para buscar en Estados Unidos oportunidades que no tenían acá, y ahora porque nuevamente son forzados a regresar, ¿no? Y en este sentido, cierro con esto, lo que encontramos es que el hecho de que Estados Unidos tenga este tipo de políticas genera y generará otro proceso complementario, que es qué va a pasar con estos migrantes en Estados Unidos, en México, una vez retornados. Porque lo que tenemos es que tienen una serie de necesidades de diverso índole que no pueden ser cubiertas de menos por el Estado actual mexicano, sobre todo en términos de inserción sociolaboral, ¿no? con lo que ganaban en Estados Unidos, en términos de asesoría jurídica, de cuál va a ser su situación cuando regresen, ¿no? Y en términos de cómo reestructurar su vida familiar y social. Y de alguna manera lo que encontramos es, otra vez lo que comentaban tanto Abdel como Bruno, es cómo estos procesos de exclusión social terminan generando dinámicas que terminan marginando nuevamente a los que previamente habían sido marginados. Y bueno, con esto, si les parece, cerramos esta parte de la mesa y abrimos un espacio para el diálogo, ¿no?
Gracias, buenas tardes. Más que nada, una pregunta para el doctor Miranda. En este caso, me llama la atención de los hacinamientos que hay en las maquiladoras en Argentina y en Brasil. Ya una vez había explicado este proceso a más detalle en otra conferencia. Y bueno, a mí me sigue llamando la atención y quería preguntarle si existen campañas de salud binacional o de algún tipo asistencialista por parte de los gobiernos receptores, los estados receptores de los migrantes. Bueno, en el entendido, por ejemplo, de que existe al momento un proyecto llamado RACCEL por parte del Banco Interamericano de Desarrollo, en donde están tratando de intercambiar la información clínica de los pacientes, ¿no? Para que puedan ser atendidos en otro país. Es más que nada esta pregunta para usted. Gracias. No sé si hubiera otra más para hacer por lo menos una ronda, y creo que aquí hay otra pregunta más. Gracias, pues un tema muy atractivo. Afortunadamente yo invité a estudiantes de la Facultad de Ingeniería para que sientan un poquito que va a hacer falta unión y trabajo, ¿no? Mi pregunta es en relación a, ya tenemos presente el problema, tenemos casos, tenemos muy buenos datos. ¿Y qué hay de la actividad de la ONU, de la AMDI y de las ONGs? ¿Está resultando en el caso de Brasil? ¿Está resultando en el caso de México? ¿O nada más se están beneficiando los representantes legales? ¿Qué está sucediendo en esta parte, no? Sería interesante saber. No sé si quiero una tercera para cerrar la primera ronda. Gracias. Yo, muy rápido, felicidades, la verdad, todo muy bien. Nada más como 3 preguntas. La primera, casi en orden, a Bruno. Me llamó mucho la atención cómo hiciste campo. Eso. No sé cómo entraste a estas fábricas que son de trabajo esclavizado, de trabajo esclavizador. Está súper interesante cómo pudiste sacar una cámara y sacar espaldas. Eso me gustaría, creo que es antropológico el tema, entonces por ahí me gustaría entrarle sobre cómo hiciste campo, y también nada más hacer una acotación que ya hizo después Guillermo sobre la migración circulatoria, que tal vez en México ya no sea tan funcional a partir después del muro fronterizo. Eso nada más. Para Abdel, a mí me llamó mucho la atención una frase muy pequeñita que dijiste, el vacío del ser, como a lo mejor desarrollarlo un poquito más. Y la otra que ubicaste como lógicas de expulsión, que después hiciste postales, que a mí me parecieron muy interesantes, y no sé si como en un ejercicio fenomenológico encontraste alguna lógica de atracción. Me quedan claro que hay rutas migratorias establecidas históricas, nos los mostró Bruno con una azul, una amarilla, una roja, verde. No sé si tú encontraste alguna de atracción en estos contextos de violencia tan fuertes, ¿por qué la gente quiere ir a estos lugares? O sea, veo que no se va a la colonia, por ejemplo, ¿no? No es que estemos yendo los mexicanos a España, o sea, la idea de la colonia podríamos soslayarla, no sé cuál sería la lógica de la atracción, que sería bien interesante ver eso. Y con Guillermo también claro, porque ese es mi tema sobre la parte del muro. Yo digo que el muro, además de esta criminalización, como que fuiste tan insistente, tiene una característica particular, que es que involucra a la naturaleza como política, y lo que hace es trasladar la culpa de la muerte del propio migrante a la naturaleza y no al migrante, ¿me explico? O sea, la naturaleza utilizada como un arma. Los Foucaultianos dirían que es una cosa de necropolítica, pero es una política de Estado, ¿no? De matar a la raza, que justo se cuantifica cuando dicen se murieron más en Sonora que en… Y bueno, por ahí, ¿no? Nada más. Gracias. Pues si les parece bien, seguimos el mismo orden de la… Muchas gracias por las preguntas. Con relación a campañas binacionales de salud, no tengo noticias.
Lo que sí ha beneficiado muchas mujeres bolivianas, paraguayas, peruanas, es que todavía el sistema de salud brasileño es universal. No sé por cuánto tiempo más, porque vivimos ahorita periodos, pues el domingo hay elecciones presidenciales. El que va a la cabeza es un ultraderechista, aún más tosco que Trump. Y ya pues, lanzado algunos indicios de lo que puede venir a ser, ¿no? En términos de reforma previdenciaria, reforma en el estilo de pensiones, reforma laboral, etc., ¿no? Pero las migrantes, las mujeres han podido dar a luz, por ejemplo, a sus hijos gratuitamente, ¿no? En el SUS, se llama Sistema Único de Salud. Y el otro factor también que impacta muchísimo en la salud es que en un ambiente cerrado, ¿no? Que es el taller de costura, circula mucho polvo proveniente de las telas, ¿no? Y en general, pues como vieron, no hay seguridad en el trabajo, no utilizan sillas ergonómicas, ¿no? Y tampoco utilizan cubrebocas, ¿no? Entonces ha habido un repunte en los casos de tuberculosis hace 15, 20 años, ¿no? Y esos migrantes han podido dirigirse a los hospitales públicos, ¿no? Pero yo no tengo noticias de campañas binacionales, incluso la misma industria de la moda, ¿no? En sus distintos circuitos se utiliza de la invisibilización, de ese tipo de inserción ultra precaria, ¿no? Para seguir funcionando. En ese sentido es el trato dado a los migrantes limítrofes, a los sujetos y familias, es muy hipócrita, ¿no? En ese sentido. No hubiera ropa popular, ¿no? Pues allá en São Paulo el mercado se llama Feirinha da Madrugada. Es una feria que funciona de 1 de la mañana a 7 de la mañana, donde van a surtirse de ropa todos los vendedores de la provincia, ¿no? Y esa ropa, la confección son migrantes sudamericanos, ¿no? Son estos sujetos y esas familias. En Buenos Aires es un mercado llamado La Salada, ¿no? Que tiene la misma dinámica de funcionamiento, que surte de ropa toda la provincia de Argentina. Aquí en México es la correspondencia más empírica, más cercana, yo creo que es Tepito, ¿no? O ¿qué dirán? No sé, otros tianguis de ropa que sean así de dimensiones gigantescas, ¿no? Y que funcionan en función del trabajo migrante, ¿no? Yo no defiendo en la tesis que he desarrollado, no digo que es trabajo esclavo, más bien es trabajo no libre, ¿no? Porque es un trabajo que se distingue del trabajo libre, que eso se supone todos tenemos, ¿no? Somos trabajadores asalariados libres, ¿no? En el caso de ellos, pues hay dependencias que no se refieren nada más al bolsillo, no son dependencias económicas como las que tenemos en un trabajo asalariado libre. Podemos romper la relación con nuestro patrón, pero dejamos de cobrar, ¿no? Es una dependencia, es una coerción económica. En el caso de ellos está la oferta de empleo, pero está el techo y la comida, ¿no? Son dependencias extraeconómicas, por eso trabajo no libre. Pero el mercado de la moda funciona pues, en base a ese tipo de trabajo no libre, ¿no? Y no hay ningún tipo de articulación binacional o trinacional, ¿no? Podemos incluir también Paraguay, ¿no? Son muchos los migrantes los sujetos paraguayos que van a confeccionar en São Paulo y en Buenos Aires también, ¿no? Pero no hay ninguna articulación. Lo que hay es el acuerdo Mercosur del 2009, ¿no? Mercosur es conformado, bueno, hoy Venezuela ya no está suspendida, ¿no? Pero es Uruguay, Paraguay, Brasil y Argentina. Bolivia es socia, ¿no? Bolivia y Chile son socios. Entonces, el migrante puede regularizarse, el migrante boliviano en São Paulo, en Buenos Aires, puede regularizarse independientemente de la forma de ingreso al país, ¿no? Se paga un monto y se regulariza, y mediante la regularización se puede estar como residente temporal por 2 años, ¿no? Y al final de esos 2 años se puede pedir la residencia permanente, ¿no? Entonces, sí es accesible ese tipo de trámite, ¿no?
sí acceden, pero cuando esos migrantes acceden al acuerdo de Mercosur, no lo hacen para reivindicar más derechos civiles en Brasil y en Argentina, fíjense, sino para seguir circulando, ¿no? Sin trabas en los puestos fronterizos, ¿no? Eso es, o sea, no se regularizan para tener los mismos derechos que un ciudadano brasileño o argentino, ¿no? Un nativo, sino para seguir circulando sin tantos problemas, ¿no? Ese es el aparato institucional que sí se ha armado en el marco del CONOSUR, ¿no? Las ONGs, yo tengo una postura muy crítica. Por un lado, yo creo que el trabajo de ONGs, yo incluiría también la pastoral migrante, ¿no? El orden escalabriniano, principalmente, en el caso de São Paulo, Buenos Aires. Pues nadie va a decir que no es importante, ¿no? El servicio que prestan derechos humanos. Tienen una casa, ¿no? Donde han acogido a bolivianos, ¿no? Hace unos 10 años, ahorita acogen el flujo de venezolanos que llegan a São Paulo y a Buenos Aires, de haitianos, ¿no? Y es muy importante el servicio que prestan. Pero al mismo tiempo impiden articulaciones, surgimiento de asociaciones, de sindicatos, no sé, como hay en Buenos Aires, por ejemplo, hay articulación entre radioemisoras de migrantes, por ejemplo, ¿no? Está el sindicato de costureros, ¿no? El papel de las ONGs en el caso argentino es menos, o sea, toman en sus manos o se hacen cargo, no tratan de cubrir tanto en términos de asistencia y de mediación con la sociedad de destino, ¿no? O sea, no hacen esa cobertura como lo hacen en Brasil, ¿no? Que se encargan de todos los trámites, ¿no? Y quieren hacerse presentes como mediadores entre migrantes, grupos de migrantes y sociedad de destino, ¿no? Y eso de alguna manera impide su misma organización, ¿no? De los mismos migrantes. Y además se reparten entre ellos grupos nacionales, ¿no? Étnicos nacionales. Entonces hay ONGs que atienden a bolivianos, hay ONGs que atienden a peruanos, hay ONGs que atienden a paraguayos, ¿no? Es como su mercado ahí cautivo, ¿no? Eso también yo creo que es bastante criticable, ¿no? Y su actuación en muchos casos también, o sea, funcionan o se reproducen en sí mismas, ¿no? Lo que dijiste tú, o sea, son los mismos funcionarios que están trabajando en esas ONGs, como eso ya se transformó en un medio de vida, ¿no? Eso también es bastante criticable, ¿no? El campo lo hice, pude cruzar el umbral del taller después de 3 años intentándolo, ¿no? Y nada más lo pude por mediación de una funcionaria de una ONG, que estoy criticando, ¿no? Pero me ayudó. Conocía a parejas, ¿no? Se articulan en parejas, ¿no? Para inaugurar un taller de costura, ¿no? El varón y la mujer y su compañera, ¿no? Y el compañero inauguran un taller y empiezan a contratar de manera transnacional a otros parientes, amigos, vecinos, etc. Nada más por eso, porque de otra manera hay una cerrazón increíble, ¿no? Yo, hombre blanco brasileño, me preguntaba, Bruno, pues ¿qué onda? ¿Tienes negocios en la costura? ¿Por qué quieres? ¿Por qué te interesas tanto, ¿no? En el taller. Pero nada más porque hubo una mediación y la pareja que me recibió en su taller también había trabajado en una ONG y me dijeron, Bruno, estaría muy bien que alguien de aquí, de Brasil, dijera, o sea, por un poco de las condiciones que tenemos, ¿no? Dentro del taller, ¿no? Entonces hubo un respaldo al trabajo que desarrollé yo, porque dijeron, bueno, está bien que alguien diga a la sociedad brasileña que, ¿no? O a la academia, al gremio académico, pues qué demonios está pasando dentro del taller, ¿no? Nada más por eso, pero en general hay muchas razones, es muy complicado, ¿no? Pues un poco es esto, ¿no? Como que las grandes categorías nos generan como grandes metarrelatos, ¿no? Entonces establecemos
que en efecto la desigualdad en el mundo es un hecho y la tenemos muy bien recorrida y estudiada desde al menos de los 70s a la actualidad, y por no decir del mundo colonial, ¿no? Eso está establecido. Pero a veces me parece que está ya muy esencializado, ¿no? Entonces establecemos en efecto países ricos, países pobres, oferta y demanda, ¿no? Los migrantes que se mueven pues por tener un empleo, una mejor vida, etcétera, ¿no? Pero en el en medio, o sea, ese es punto del punto A al punto B, ¿no? Y poco entendemos las situaciones del en medio, justamente a mí me parece, ¿no? Y en el en medio está pues la realidad, porque la esencialización de la persona es que es eso, es migrante, por tanto trabajador, pero se anula su personalidad, su existencia. Esa es la nulidad del ser, ¿no? Más que filosófico, es como ontológico, ¿no? Su ubicación en el mundo es la no existencia. Y hay infinidad de mecanismos discursivos, prácticos, institucionales, narrativos. Hay discursos políticos, los medios de comunicación, etcétera, ¿no? Es infinito, y pues da en lo que principalmente Bruno nos contó ahora, ¿no? Pero es nuevamente esencializar, porque sí, sabemos hay racismo, xenofobia, y un gran representante xenofóbico nos lo muestra acá Guillermo en el norte, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como, es ya un gran metarrelato que carece o ya no tiene cualidad de argumento, ¿no? Entonces, y nos montamos muy fácilmente en ello, ¿no? Como estudiosos, como activistas, inclusive, ¿no? Con buenas intenciones, claro, pero no es suficiente y entonces es eso, ¿no? Con esta lógica de expulsión, de que la gente, digamos, el capitalismo está operando en estos dos sentidos, ¿no? Extractivismo y apropiación, ¿no? Entonces, las mineras, el agua, los bienes energéticos, las lenguas, las tradiciones, los cuerpos, etcétera, etcétera, ¿no? Es extraer y apropiarse, ¿no? Son relaciones de poder, de dependencia. Y eso, pues, el marxismo lo ha demostrado claramente, ¿no? Pero nos cuesta a veces, creo, trabajo darle sentido o argumento, contenido. Entonces, muy fácil establecer, necesitamos trabajadores, no personas, ¿no? Ese es como es un poco, es muy claro para nosotros, pero inclusive a veces creo que nos cuesta verlo, ¿no? Realmente. Entonces, por eso volver a situar a la persona como sujeto histórico y en su cualidad corpórea, más allá de darle voz al otro, ¿no? Sino es pues, alimentar otra narrativa, pues, ¿no? O de desaprender esa narrativa que tenemos tan interiorizada, fundamentalmente, ¿no? Y creo que las categorías han sido útiles para ciertos sentidos, pero pensar en las consecuencias, ¿no? Entonces y ahora ya no extenderé mucho, pero pensaba en la migración de los haitianos, ¿no? Que llegaron a Tijuana, ¿no? Entonces, muy bien, a mí me pareció excelente que la gente, las organizaciones, el COLEF, se volcaron, ¿no? Como ayuda humanitaria a este contingente en particular. Por mecanismos de vista exótica, lo que sea, ¿no? Porque son refugiados, ayuda humanitaria, ¿no? Aunque no eran refugiados en México, son migrantes, querían refugio en Estados Unidos. Pero bueno, la gente entró en el rollo de que eran refugiados, ¿no? Y se agolparon a proveerles, a ayudarles. Digo, no está exento de mecanismos de racismo, pero ya entraron a la universidad, y escribieron un libro y el COLEF ya les abrió la puerta para presentarlo, etcétera, ¿no? Se me hace muy, muy bien. Pero ¿por qué no pasa eso con los deportados o los centroamericanos, ¿no? Que esos se les da el discurso, se les atribuye a los picaderos, a la zona norte, a los yonkis, todo esto, ¿no? Entonces es un poco esquizofrénico, ¿no? Las consecuencias de las etiquetas, deportados, migrantes centroamericanos y refugiados, ¿no?
Entonces la consecuencia es grave y cuesta vida, ¿no? Entonces, y en eso ha tenido mucho ímpetu los organismos internacionales, justo que comentaba la compañera, ¿no? Son útiles, claro, y pues dan un contexto de regulación y normativa, pero digamos la consecuencia social y corpórea o corporal digamos, hay que poner atención a eso, ¿no? Es como en ese sentido, más o menos. Y bueno, luego hablamos más de los mecanismos de atracción, ¿no? Bueno, yo también voy a tratar de ser breve para que haya tiempo para una segunda ronda. Bueno, respecto a la primera, a mí me parece bastante sugerente la pregunta de cuál es el papel de la ONU o las ONG. Aquí hay como dos grandes grupos de literatura. Bueno, hay una literatura que es la industria y la autonomía de las migraciones que dice que estos grupos de apoyo lo que sirven es para reproducir la migración, ¿no? Y hay gente que critica esto en términos de que en la medida en que en la medida en que no hay una lectura político-estructural del migrante como, en este caso sobre todo como trabajador explotado, digamos, contribuyen a reproducir una problemática. Algunos marxistas tienen esas lecturas. A mí me parece que es bastante más complicado que eso, sobre todo por varias cosas, algo de lo que mencionó Abdel. El universo de los migrantes es gigante y no es lo mismo tal cual el migrante calificado que el migrante centroamericano que va en la bestia. Y ahí yo sí sería de la idea de que habría que hacer como lecturas mucho más selectivas, ¿no? Lo que sí me parece es que muchas de las ONGs tienen visiones más bien asistencialistas. Y yo sí creo que en una problemática como esta habría que tener una lectura, ¿cómo decirlo? Que tuviera un entramado estructural más profundo, pero que bajara a los procesos concretos. Es decir, efectivamente, si hay un migrante forzado, como los centroamericanos que tienen que salir porque si no los matan, tendrían que tener, por ejemplo, políticas de ayuda muy específicas, como el acceso a refugio, por ejemplo, o al trámite de refugio, que sería un caso distinto del migrante económico. Quizás el migrante económico lo que necesitaría es acceso a derechos laborales, ¿no? No sé si me entienden. Ahí yo sí soy de la idea de algo que mencionó Abdel, que generalmente la academia luego genera categorías muy esencialistas en dos términos, que barren, son universales, y que son atemporales. Y lo que uno ve con los procesos de migratorios, aunque involucren dinámicas regionales amplias, siempre son contextuados, ¿no? O sea, tanto en términos del origen como el destino. Y esto sí llevaría a una lectura más suspicaz. En el caso de la ONU, yo también tengo una lectura bastante, digamos, me parece que sirve para poco. El ejemplo de los centroamericanos en tránsito por México o de los mexicanos en Estados Unidos lo refleja, ¿no? O sea, hay una serie de marcos jurídicos que no se respetan y que no se ejercen. Porque además hay un componente que no se elucida tan claramente, y es el papel de los Estados-nación. O sea, con estas nuevas retóricas de la globalización y de los procesos de integración regional, el Estado sigue jugando un papel fundamental, son los articuladores de estos procesos, y esto es algo que no se ve, ¿no? Entonces, a mí me parece que donde habría que pensar mucho más es en los Estados nacionales y en el papel que juegan. Por ejemplo, en el caso del Estado mexicano, donde es incapaz de defender a sus ciudadanos como trabajadores explotados, ¿no? O sea, digamos, no estoy diciendo que prevalezca la condición de trabajador sobre la de migrante, pero sin duda la de trabajador la tienen. Y ahí el Estado tendría que tener un papel mucho más activo, ¿no? De defensa de un ciudadano que ha sido trabajador y que tiene condiciones no adecuadas o simplemente. Yo creo que. Y la otra que es más de carácter estructural es. Pero repito, aquí habría que verlo de manera mucho más aterrizada en términos de los contextos específicos, es el papel que tienen los estados en generar las condiciones para que salga la gente. Y yo aquí retomaría una idea de la que dijo Abdel. A mí me parece que las lógicas de expulsión están muy, muy, muy vinculadas con las de atracción. Entonces, si tú tienes un estado que no garantiza que no salgas y que por otro lado no te defiende, tienes un doble proceso de exclusión de tu estado. Y a ese habría que articularle el del estado de receptor, ¿no? Entonces, yo sí soy de la idea de ver más como una especie de sistema circuito, pero sí aterrizado, no solo en términos de retóricas de procesos de integración estructurales y estas cosas, porque efectivamente esto se diluye,
¿no? Y repito, en función de cada migrante cambia, o de cada colectivo de migrantes habría que hacer una lectura diferenciada. Pero sí, y en esto sí coincido con los dos, sí hay que tener lecturas. La lectura asistencialista no lleva mucho, porque la lectura asistencialista lo que lleva es a un sujeto que está en una condición precaria y a resolver una situación de precariedad presente, no sé si me entender, y la genealogía de hechos que llevó a ese migrante a estar ahí queda irresuelta, ¿no? Sí, ahí sí no. Digo, los albergues funcionan bien, pero eventualmente los deportan, ¿no? O eventualmente tienen que salir a ser explotados, o sea, no se rompe el circuito. O sea, de alguna manera son como impas que da aire un poco a desde mi punto de vista, pero que tiene su razón de ser y uno tampoco va a desacreditar el trabajo que mucha gente de buena voluntad hace con la mejor intención, ¿no? Ahí sí no. Respecto a lo del muro, a mí sí me parece que es todo un tema, porque ahora el muro siempre ha sido un símbolo, ¿no? Y tiene múltiples usos políticos. Pero tu pregunta me parece muy interesante porque en algunos abordajes de cómo tratar, por ejemplo, los problemas de desastres naturales, lo que se trata de hacer es una lectura socioconstructivista, y es decir, el desastre no es algo que acontece porque llovió demasiado, porque hubo un tifón. Estas lecturas lo que dicen es que hay un proceso de construcción, sobre todo en términos de por qué alguien estaba en una situación en la cual era tan vulnerable. Y con lo del muro yo tendría la misma lectura. O sea, más allá de las lecturas en términos de la eficacia de esas políticas, ¿no? Que ahí está el grupo de Durán y Masi, que lo que ellos han mostrado es que el muro, o sea, lo que han mostrado es que estas políticas migratorias son caras y no sirven. Pero más allá de eso, lo que yo creo es que efectivamente sí hay un ejercicio de responsabilización. O sea, sí, yo concuerdo contigo. En la medida en que tú pones un muro y forzas a que surja una ruta distinta, estás contribuyendo a que la gente muera. O sea, ahí es claro, es como el paralelo del Programa Integral Frontera Sur. Si tú alteras una ruta y vuelves más invisibles a los migrantes, más van a hacer procesos de violencia, ¿no? Entonces sí, la naturaleza no mata a nadie. No mata a nadie. Tampoco en esto, o sea, este es un panorama complejo, porque tampoco es que tú digas deliberadamente lo hiciste, pero a mí me parece que sí son cosas que tendrían que estar sobre la mesa. Y decir, si tú mueves esto, va a haber una consecuencia en número de vidas humanas, más los costos de migración, que esos luego son los más visibles. Y la otra que me parece muy, muy, muy representativa de esto es, seguramente todos han visto los videos de la migra reventando digamos, hay varios grupos promigrantes que operan en la frontera, ¿no? No Más Muertes, los samaritanos, hay como 3 o 4 fronteras compasivas, y ellos lo que hacen dejan como en lugares de las rutas víveres, agua, calcetines, zapatos. Los de la migra son de los que pasan, o sea, varios de la Guardia Patrón llegan y revientan. O sea, ahí deliberadamente sí me parece que tendría que haber otro tipo de lectura sobre este tipo de... El muro es una de ellas, pero esta sin duda lo refleja, ¿no? Y sí me parece que habría que tener otro tipo de lecturas, pues, ¿no? En otros sentidos se enmarcan también en estas cuestiones de los agentes de la que matan a ciudadanos mexicanos porque son una potencial amenaza. El caso del chavito en Nogales, que les aventaba piedras desde 30 metros y le metieron creo que más de 12 balazos, cuando dices no era un riesgo real. Pero ese es justamente el riesgo de tratarlos como criminales, porque si tú justificas que son criminales, es la lógica también de las políticas de seguridad. Entonces es criminal, entonces no tiene derechos, no tiene ningún derecho. Y si se muere, pues ahí andaba de vago, ¿no? Creo que andamos sobre el tiempo, pero no sé si quieren... Bueno, les agradecemos mucho, pero los invitamos a que no se vayan porque la segunda mesa va a estar igual de interesante que esta. Muchas gracias. Gloria o... bueno, sí, si quieres, ¿ya llegó? Vamos a dar un... Sí, si quieren 5 minutitos en lo que llega la segunda ponente.